Bien, pues buenas tardes de nuevo. Recuerdo la historia del campesino que hubo una sequía en la ciudad, en el pueblo donde él estaba, y se conocía que era un hombre de gran fe y que testificaba del Señor. Y en la sequía perdió toda la siembra, no pudo tener cosecha, no pudo tener lo que esperaba, y vinieron y me dijeron que ¿dónde estaba el Dios de él que permitió que tal cosa sucediera? Y él con mucha tranquilidad dijo, bueno, el campo y lo que sembrado es de Dios, y si Dios permitió que se perdiera, se perdió, pero tranquilo, seguiremos adelante. Porque una actitud donde uno reconoce que todo es de Dios, eso nos ayuda cuando hay momentos difíciles. Ese campesino tenía un buen punto. Todo es de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nuestros hijos, nuestros cónyuges, esposo, le pertenecen al Señor. Todo de Él. Y a veces nos olvidamos. Pero Él lo dice claro en la palabra. Dice aquí, por ejemplo, en Deuteronomio, ¿quién lo puede leer a nosotros? Que aquí de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Entonces, el Señor dice que cuánto es de Él. Todo le pertenece a Él. Mis carros, mi esposa, mis hijos, todo le pertenece a Él. Aún el suspiro de vida le pertenece a Él. Los que tenemos la fuerza para trabajar es la fuerza que Él nos da. La capacidad que tenemos es la capacidad que Él nos da. Todo le pertenece a Él. Dice el Salmo 50. ¿Quién nos puede leer el Salmo 50 del 10 al 11? Dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales descollados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Amén. Entonces, de Él, todas las bestias del bosque, todos los animales, pero podemos ahora en lenguaje contemporáneo decir todos los F-150s, todos los Chevy Silverados, todos los Hondas, todos los Toyotas, todos los carros, todo es de Él. Y muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Todo es de Él y la Biblia nos dice que fue creado para Él. Y ahora, ¿qué es el dinero? El dinero es algo sensitivo para muchos. No les gusta hablar mucho del dinero. Pero el dinero también le pertenece a Él. ¿Quién nos lee Ageo 2:8? Mía es la plata, mío es el oro, mío es el Jehová y los ejércitos. Entonces, ¿de quién es? De Jehová. La pregunta que hacemos es, mejor dicho, ¿quién nos pertenece a nosotros? Y la respuesta de nuevo, en realidad, nada. Todo es de Él. Todo le pertenece, desde los carros, las bestias, los animales, todo el oro y la plata. Dios es dueño de todo, dueño de la tierra. El Señor también es dueño de los animales, todos los F-150s, F-350, todo le pertenece a Él. También Él es dueño del oro y de la plata. Jesús en el Nuevo Testamento dijo en Lucas, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si todo es de Dios, ¿por qué padecemos de tanta ansiedad y tanto estrés en nuestra vida? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué es que nosotros nos sentimos ansiosos y con temor a veces? Una de las razones es que el
ser humano es el que se siente dueño de todo y la perdemos. Sí, porque se siente el dueño de todo. Eso causa bastante estrés. Muchos dicen, yo quisiera tener bastante dinero, pero saben que la persona que tiene bastante dinero, inversiones y de todo, a veces no duermen bien, preocupados por perder todo. Entonces, esa idea de que es de uno causa ansiedad y causa, que la gente se envejece un poco antes de tiempo. Porque si todo es de él, entonces debemos estar más tranquilos, tener mejor o más fe. Ahora estamos hablando un poco de mayordomía. Un mayordomo. El mayordomo es la persona que es administrador de todo lo de Dios o de las propiedades de Dios. En otras palabras, Dios me va a pedir cuenta a mí por la esposa que me dio. ¿Sí o no? Dios me va a preguntar si está ella mejor hoy que el día que me la dio como esposa. Igual de los hijos. Dios nos pregunta, los hijos que te di, ¿dónde están? ¿Qué de ellos? ¿Cómo los instruiste? Porque ellos también son de Dios. Todo es de Dios. Y nosotros somos mayordomos de lo que es de Él. Esta mañana hablamos de que todo viene de sus manos, nuestro Creador, nuestro Redentor, y que de sus manos a las nuestras Él nos da todo. Nos da la vida, nos da la salvación, la vida eterna. Entonces nosotros administramos lo que le pertenece a Él y no a nosotros. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a seguir adelante. Génesis 1:28. El Señor le dijo a Adán, ¿alguien nos puede leer eso? ¿Sí? ¿Quién lo va a leer? Los bendigo a Dios y les digo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Entonces, todos los animales, todo lo que es la tierra, el Señor es el dueño de todo eso. Y el Señor le dice al hombre, ok, esto es mío, pero te lo entrego para que lo administres, para que lo cuides. Todo viene de Él, de su mano, a las mías. Así que el Señor lo provee todo y todo lo ha dado para que seamos administradores o mayordomos de la propiedad de Él, incluyendo la familia, los hogares, todo. El Salmo 8, versículo 6 nos dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así que el hombre y la mujer han sido por Dios dados el ministerio o el oficio de mayordomo. Esta iglesia, ¿a quién le pertenece? Las bancas, nuestros carros, nuestras finanzas. Lo que veo muchas veces es que a veces decimos, bueno, a mí me pertenece el 90% y como decimos el 10% le pertenece a Dios. ¿Eso es correcto o no? Es mal. Todo le pertenece a Dios. Todo. Y Él nos ha dado principios en su palabra para que podamos administrar sus bienes dados a nosotros con excelencia y para que seamos la cabeza y no la cola. Y el Señor también nos dice el apóstol Pablo en Corintios, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una persona que no cree en Dios y que es mal administrador, sigue siendo administrador. No hay nadie en esta tierra que no sea mayordomo. Todos son mayordomos. Lo que tenemos
mayordomos fieles y que no son fieles. La pregunta ahí, nosotros, ¿cómo somos? ¿Somos fiel mayordomo? Y un mayordomo administrando los bienes de otros los administra de acuerdo a la voluntad del dueño, ¿verdad que sí? Nuestra parte, que seamos fieles con lo que Él nos ha o se nos ha entregado. Mateo 25, 14 al 15, Jesús nos dice la parábola de los siervos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, Mateo 24, 14, 15. Dice, el reino de los cielos, el versículo 14, es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1, a cada uno según su capacidad. Y se fue lejos. Cada mayordomo recibe diferente cantidad, diferentes bendiciones. Hay personas que pueden ser fieles y trabajar toda la vida y reciben una cantidad de Dios y otros reciben otra cantidad. Pero el Señor nos dice, de acuerdo a los principios bíblicos, que aprendamos a tener contentamiento con lo que nos es dado. Contentamiento es de suma importancia. El Señor quiere que prosperemos, que avancemos, que tengamos más, pero siempre con contentamiento. Y vamos a hablar más de eso. Cada uno se le fue dado según su capacidad. Versículo 16. El que había recibido 5 talentos, enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Piense que vemos la negociación, el intercambio de dinero, de talentos. Del mismo modo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Una de las cosas que a veces olvidamos es que el Señor nos va a pedir cuenta por todo lo que tenemos, lo que hemos hecho con lo que tenemos, y nos va a pedir cuenta por incluyendo nuestra familia. Así que el Señor a su tiempo nos va a preguntar ¿por qué hiciste esto o no hiciste lo otro? Luego, versículo 20, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, 5 talentos me confiaste, aquí tienes otros 5. Versículo 21, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Mucho como nos conocemos este versículo, vamos a hacerlo todo juntos. Sobre poco, sobre mucho te pondré. Entras en el gozo de tu Señor. Lindo versículo, ¿verdad? Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me confiaste. Aquí otros 2 talentos que gané con ellos. El Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Llegó también el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste, y de miedo fui con tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su Señor respondió, siervo que malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro, donde no sembré, y junto donde no esparcí, porque por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido lo mío con el interés. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá abundancia, y al que no tiene, aún lo que tiene
ha quitado. Estamos hablando en esta parábola del reino de Dios, de cómo crecer y edificar el reino de Dios. Cada uno se espera que sea fiel en su área y en su capacidad, en lo que le ha sido dado. Cuando el dueño regresó, él pidió la cuenta a cada uno por las posesiones. El reino de Dios, veo que hay escasez, a veces a través del pueblo, a través de las diferentes divisiones en diferentes partes del mundo. Pero nos dice que la escasez nunca debe ser cuando hay un crecimiento y una espiritualidad y un enfoque en Cristo. Entonces vemos que hay un desafío, porque Dios dice que todo es de Él. Sin embargo, la obra de Dios a veces parece de lo que se necesita. Y vamos a hablar más de esto. ¿Cuál es entonces nuestra parte como mayordomos? ¿Cuántos de ustedes son mayordomos? Todos. Nuestra parte. Dios quiere fidelidad en el manejo de todo, incluyendo el dinero y las posesiones. Dios quiere que estudies su palabra para que veamos principios que Él nos ha dado para prosperar y para ser la cabeza y no la cola, como dice en Deuteronomio. La mayoría de los cristianos hemos sido instruidos en cómo ser fieles con el 10% de las entradas, pero el 90% se ha acostumbrado en muchos lugares a hacer lo que desean con su dinero, porque así lo dice. Osea dice: mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. El problema del pueblo de Dios, ¿a dónde está? Y aquí hay algunas razones. El 90%, los administradores lo administran desde la perspectiva del mundo. Creemos que lo que la cultura dice es como debemos manejar el 90%. Es como debemos de invertir, de acumular y de poseer más cosas. Y vamos a hablar de eso, porque Dios desea que prosperemos, pero de acuerdo a los principios bíblicos. Y de eso vamos a hablar. También en la iglesia hay un crecimiento en la cultura nuestra, en lo que es la secularización y el materialismo. Hay un enfoque muy fuerte en las posesiones y en adquirir. Y es triste pero real que en la cultura nuestra, especialmente este país, en Estados Unidos, nosotros y ahora estamos conocidos a través del mundo como un país de consumerismo o materialismo, porque queremos adquirir. Tienes que tener lo último de lo último para todo. Y eso ha causado que la iglesia, porque la iglesia es afectada por la cultura, y eso ha causado que haya escasez en los hogares y que haya estrés a veces con las deudas, con el manejo, cómo se maneja el dinero, los fondos, y ese estrés se siente en la iglesia, porque la iglesia está dentro de las ciudades, el pueblo, de la nación. Así que la mentalidad que está afuera es la misma que está aquí adentro con nosotros. Los especialistas en lo que es el marketing, en los anuncios, ellos han tocado los elementos básicos del ser humano para hacerles sentir que necesitan algo o que necesitan comprar lo que realmente no necesitan. Esta mañana hablamos de 3 puntos que nos dijo Juan que vemos. Estos 3 puntos, los marketers, las personas que se especializan, invierten miles de millones de dólares estudiando la naturaleza humana para hacer que compremos lo que no necesitamos.
Y ellos han descubierto que cuando ellos apelan al deseo de la carne, al deseo de los ojos o a la vanagloria, la gente invierte y compra lo que no tienen para comprar. ¿Se van dando cuenta? Entonces la conexión no se puede separar. Ellos han llegado a un nivel de excelencia, honestamente, donde ellos te causan desatisfacción si tú no tienes lo que ellos te están proponiendo. Y lo que empieza con una buena intención, por ejemplo, una tarjeta de crédito no es malo, ¿verdad? Pero cómo la manejas es el peligro. Entonces, Dios nos ha dado principios y también tenemos que tener mucho cuidado con los anuncios y las declaraciones de la cultura que dicen los de éxito hacen esto. Y tengan cuidado con esos 3 puntos, que es donde nos atacan más en los anuncios y el enemigo también lo usa. El beneficio de la fidelidad, cuando nosotros determinamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, se encuentra en que, número 1, vamos a salir de la deuda. Cuando el pueblo de Dios está endeudado, el pueblo de Dios padece y la espiritualidad es afectada. Cuando en el hogar hay mucho estrés por las deudas, en lo que pasa la alegría también disminuye. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando una iglesia se mete en una hipoteca que no pueden pagar, el estrés que causa hace que la espiritualidad y la alegría y el gozo de la iglesia también falten. Así que el propósito del enemigo es entramparnos para que entonces el gozo del Señor no lo tengamos. Los beneficios de la fidelidad a los principios de mayordomía y bíblico también lo hace que usaremos el dinero sabiamente. Por ejemplo, si yo tengo $200 al mes de sobra y están anunciando un carro por $199 al mes, ¿eso quiere decir que yo puedo comprarle el carro o no? Bueno, vamos a hablar de eso, porque se necesita más información. Porque muchas veces si ves el anuncio del televisor te dice $199, pero minúscula, bien pequeño abajo, te dice que a veces es un lease de una renta del carro. Así que vas a pagar el carro por 3, 4, 5, 6 años y nunca te pertenece. Al final de la cuenta lo devuelves. Y si te pasas de línea, tienes que pagar como 25 centavos por milla. ¿Qué te pasa? El carro nunca te pertenece. Así que tenemos que tener cuidado y cuidar más de eso, pero vamos a hablar de eso enseguida. Entonces, número 3, los beneficios de la fidelidad es que vamos a ahorrar para el futuro. Los ahorros son de suma importancia y antes se decía que debemos de tener entre 2 y 3 meses de nuestro salario en ahorro, pero ahora con la economía como está se recomienda que sean 6 meses y hasta 8 meses. Así que si ganas $1,000 al mes, debes de tener en ahorros unos $6,000, es lo que se dice, como buen mayordomo para emergencia. Entonces vamos a hablar más de él. Número 4, también daremos más para la predicación del Evangelio y para el crecimiento del reino de Dios. Vamos a hablar un poco sobre la deuda. La deuda, de acuerdo a la Biblia, nunca o no debemos de tener deuda. Romanos 13:8, también nos puede leer Romanos 13:8.
Entonces, la deuda que yo tengo contigo es cuál? De amarte, más nada. Pero no debemos de tener deuda de ningún tipo, solo el amor. También nos dice Proverbios que la deuda es que esclavitud. Hay muchas veces que hemos visto personas con sus carros y coches bien lindos y que ven que aparenta que todo está muy bien, y una persona se siente un poco incómodo a veces con su carrito bien guardado. Pero como hijo de Dios nunca debemos mirar y razonar o pensar que ellos están mejor o peor. La idea de contentamiento es que estemos satisfechos con lo que tenemos y que no nos midamos con nadie. Solo que hagamos la pregunta: ¿estoy dentro de la voluntad de Dios con mis finanzas, con la base financiera que tengo? Estoy haciendo todo lo que Dios me ha pedido que haga. Pero no debemos de nunca mirar a otro, ni lo que maneja, ni lo que hace, porque no sabemos la historia de nadie. ¿Está bien? Podemos mirar, pero no codiciar. Ese es el punto principal. La deuda es esclavitud. No seas esclavo de hombre. ¿Por qué? Porque Dios te libertó. Deuteronomio tiene este versículo. Dice que la deuda es una maldición, y era una maldición en el pueblo de Israel por desobedecer a Dios. Si el pueblo de Dios está en deuda, el enemigo ha tenido victoria en algún área. Y vamos a hablar de cómo salirnos de la deuda. Porque Dios quiere, y este es el versículo ahí de Deuteronomio 28, es donde habla de que Dios desea que seamos la cabeza y no la cola. La cabeza, que seamos líderes, que seamos cómodos, tranquilos, que dependamos de Él y la administración de acuerdo a los principios que nos ha dado. También nos dice que no tener deuda es una bendición. ¿Hay alguna deuda que se permite en nuestra cultura, en nuestra economía, con las finanzas como están, con los hogares, con la educación? De eso podemos hablar un poco. Pero los principios bíblicos nos advierten que tratemos en todo lo que sea posible de no entrar en deuda. Con las casas, a veces para comprar una casa, uno tiene que considerar diferentes partes de un préstamo. Yo sé que ahora, en 2 semanas, creo que van a tener un seminario de mayordomía, ¿correcto? De finanzas. ¿Cuándo empieza? ¿El 16? ¿16? Está bien. Es muy importante que traten de asistir. Porque, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, necesitamos comprar una casa, que es mejor comprar o rentar. Hay un método que Dios nos ha dado para calcular cuál es mejor y nos ayuda estudiando cómo se hacen los préstamos, entender si nos conviene un préstamo de 15 años, uno de un interés fijo, y tratemos siempre de hacer todo lo posible para nunca entrar en un préstamo con intereses variables, sino permanentes. Podemos hablar más de eso, pero también la educación, tenemos que considerar eso. Pero el Señor y su voluntad es que no entremos en deuda. Y también nos dice Salomón, en Eclesiastés, en Proverbios, que también tengamos cuidado de no ser co-signers, que no firmemos garantías por otros. Y eso se debe a la realidad de que los que firman para que otros saquen préstamos, más del 70% de las veces son los que terminan pagando la deuda que firmaron. Por eso el Consejo Bíblico nos dice que tengamos mucho cuidado de que no hagamos eso.
Bien, ¿cómo pagamos las deudas? ¿Y cómo lo hacemos? Si se pagan las deudas, vamos a salir de esclavitud lo más pronto posible. Proverbio dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. El Señor Jesús dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. Y también nos dice en el libro de Filipenses que nosotros debemos hacer todo lo que hacemos en trabajo como si fuera para Jesús y no para el hombre. Trabajos de excelencia, no porque nos esté pelando, no porque el patrón o alguien esté sobre nosotros o porque tenemos que pasar una inspección, sino porque nosotros hacemos nuestro trabajo para Jesús. Y al hacer el trabajo para Jesús, entonces comenzamos a prosperar, porque todos quieren gente que trabaje de esa manera, que sean fieles a Jesús. Y nos dice Jesús que tu sí sea sí y tu no, no. En otras palabras, si yo digo que te voy a pintar la casa por esta cantidad, cuando yo termine de pintarte la casa, número 1 debe estar pintada excelente. Número 2 debe ser el precio exacto que te dije antes de que comience a pintarte la casa. ¿Entendemos? Es triste cuando vemos que hermanos temen trabajar con hermanos porque hermanos se aprovechan de hermanos. Por eso les advierto que seamos personas de nuestra palabra. Si vamos a hacerlo, lo hacemos para Jesús, con excelencia y de acuerdo a nuestra palabra. Muy importante. Y Filipenses, el apóstol, habla mucho de eso cuando habla de la lucha espiritual. En el contexto de la lucha espiritual, todo lo que seamos o dueños de negocio o trabajemos por alguien que sea el amo o el patrón comunitario, que siempre hagamos nuestro trabajo como para Jesús y no para el hombre. Y que si decimos que sí, es sí. Y hablamos claro con el pueblo de Dios y con también nosotros, el mundo. Salmo 37, 21, ¿quién nos puede leer el Salmo? Entonces, si yo digo que te voy a dar el dinero, te lo voy a dar de acuerdo a la palabra de Dios. Claro que sí. Una persona que dice, yo te voy a dar esto en 30 días, la palabra de Dios dice que si eres de Jesús, tu sí es sí y tu no, no. Y si dijiste que lo vas a hacer, lo haces a veces, aunque te perjudique. Así, por eso dice que tengamos cuenta lo que decimos. Y también le decimos a uno de nuestros hijos, a las 7 de la mañana me voy a levantar contigo el domingo y vamos al parque. A las 7 de la mañana te dio sueño y decides no ir ese día. ¿Qué pasa con los hijos? Eres mayordomo de los hijos. Pueden entender cómo pueden herir a sus hijos y los hijos van a decir, está bien papi, me saca después, pero le queda eso adentro de que esa promesa no se cumplió. Por eso les animo, si dicen algo en el nombre del Señor, hagan todo lo posible para cumplir. Ok, salir de la deuda, ¿cómo lo hacemos? Primer paso para salir de la deuda. Número 1, tenemos que orar. Orar para que el Señor nos ayude y entremos en un compromiso no solo con el hombre, sino también con Dios. Vamos a hacer los pagos de esta manera y vamos a salirnos de deuda. Número 1, orar. Número 2, continúa poniendo a Dios primero. Continúa dándole la parte que le pertenece y continúa con las ofrendas donde sea posible. Porque Dios, nos dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo otro nos será añadido.
devolver los diezmos al Señor y en dar ofrenda, vamos a hablar más de eso. Muchas personas han tomado la idea de que eso es algo que hacen para la iglesia. Sí y no. Hemos visto al principio que de Dios es que todo y que nosotros somos mayordomos. Muchas veces tratamos o pensamos en controlar lo que damos de ofrenda o lo que devolvemos al Señor. En controlarlo o aguantarlo, estamos controlando lo que Dios va a hacer con eso o las personas cómo lo van a usar. Dios no nos pide cuenta por ellos. Él nos pide cuenta por nosotros. Muy diferente. Yo tengo que ser fiel. Y hay de la persona que no sea fiel con lo que Dios le ha dado de acuerdo a su palabra. Dios, todos, como leímos en la palabra, todos darán cuenta por lo que hacen con los fondos del Señor. Lo que lo dan, lo que lo reciben, lo que lo administran, todo. Pero ahora, continúa en el Señor, deja de tomar prestado. Tienen que poner de ser un padre. Uno de los principios que ha sido muy bueno en mi vida personal es que llegué a entender que si yo no puedo pagar la tarjeta de crédito en su totalidad, cuando llegue el bill, la corto y termine con la tarjeta. Nunca debemos de cargar un balance donde sea posible con nuestra tarjeta. No sé si se dan cuenta, pero si nosotros tenemos una tarjeta y debemos $1,000, ustedes saben cómo los bancos se vuelven ricos, ¿verdad? Esos $1,000 se pueden demorar hasta 10 años pagando el pago mínimo. Y cuando terminen de pagarlo, esos $1,000 les pueden haber costado hasta $10,000 a través de los años. Y así que los bancos son tan ricos y poderosos porque le hacen eso al pueblo. Dejar de tomar prestado establece un presupuesto. Y vamos a hablar de cómo establecer un presupuesto. La iglesia tiene un presupuesto. Porque la iglesia es una familia que todos somos, que corre la iglesia con su presupuesto. Y todos contribuimos a esta casa de adoración. Pero en nuestro hogar tenemos que tener un presupuesto. ¿Cuánto gastas en qué? ¿Cómo sabes que estás gastando lo que tienes? ¿Cómo mantenemos el récord para tomar cuenta de eso? Cuando ya calculen eso, necesitamos establecer un plan de pago. Al establecer un plan de pago, necesitamos el presupuesto para saber qué tenemos adicional para poder contribuir a reducir el pago. Así que ya no estamos entrando más en deuda, hemos aguantado las deudas o la acumulación de deudas y ahora estamos bajados, como dicen, o peleando o luchando para quitar esa deuda. Con el presupuesto y la entrada, el presupuesto vemos cuánto más podemos contribuir a pagar la deuda. Y vamos a hablar de cómo hacerlo. Número 6. Decide la prioridad de las deudas. ¿Cuál vas a pagar primero? Eso es muy importante. Y hay diferentes métodos que se pueden usar. Uno de los que se recomienda con Crown Financial, que creo que van a usar ese programa, que es muy bueno, recomiendan que tomen la deuda más pequeña primero. Por ejemplo, si deben $20 al mes en una tarjeta y deben $200 al mes en un carro y deben $1,000 al mes en una casa, la recomendación es que empiecen con la más pequeña. Entonces comienza con la tarjeta de crédito con los $20 y tienen 100 adicional a fin de mes. Entonces comienzan pagando 120 hasta que paguen la tarjeta de crédito.
de $20 que aumentaron los 100, en vez de usar esos $120 para otros gastos, lo ponen a la próxima deuda y lo añaden al carro. Entonces, si el carro son $200 al mes, ahora le añaden $120 a los 200 y siguen así hasta que lo terminen. Después toman los 200 y los 120, que son 320, y lo añaden a la casa o hipoteca para rebajar los intereses y los gastos y esa deuda. ¿Me dice claro? Ese es le dicen el snowball. El snowball, y aquí hablo un poco más de eso. En la bola de nieve, eso es un sistema de mirar la deuda rápido. La pequeña primero, la cantidad de la primera a la siguiente deuda, como explicamos. Otra cosa es, si no estás utilizando algo que tienes, lo vendes. Como dijo el pastor, nosotros acabamos de mudarnos aquí a Texas hace como un mes y esperando que la casa esté lista, disponible para nosotros, estábamos supuestos a entrar a la casa en noviembre 29 y se detuvo y entramos en diciembre 29. Así que un mes entero estuvimos todavía en casa y no podíamos entrar en renta porque son lease y entonces nos complicaba. Pero me di cuenta de algo este mes pasado, viviendo en hoteles y en casa de familia. Me di cuenta que mucho de lo que tenemos no necesitamos, porque con una sola maletita y una computadora de trabajo vivimos bien por un mes. Así que el camión ese de mudarse con todas las cosas, le dije a mi esposa, es mejor llegar a un lado y abrir las puertas y tirar todos los lados, porque no lo necesitamos. Pero es bueno tenerlo en ese. Después que lo teníamos la deuda, como los principios bíblicos que estamos estudiando lo dice. Pero la realidad es que hay muchas cosas que tenemos que no necesitamos. Y si estamos en deuda, debemos hacer todo lo posible para reducir la deuda. Y si tenemos algo en el garaje que no es de uso, pues lo vendemos y tratamos de salir de deuda. Otra opción es que tratamos de ganar dinero adicional para contribuir al rebajo de la deuda. Sí se puede. Número 10, para salir de deuda tenemos que controlar el uso del plástico. El uso de las tarjetas de crédito es muy fácil endeudarse sin saber o sin darse cuenta. Porque uno va a través de unos 20 días, 21 días o 30 días, dependiendo del banco que use. Y uno va a través de esos días pensando, ok, use la tarjeta más o menos con cuidado, entonces uno piensa que le va a llegar un bill de quizás $500. Pero lo que pasa es que cuando corta el día que ellos lo añaden a los gastos que están usando la tarjeta, a la deuda que se está acumulando, te llega el bill y dice, nada más que debo $500, porque paró a un día específico, pero seguiste usándola. Entonces, aunque dice 500, en realidad ya va con 1000 y algo. Entonces, si pagas el mínimo una vez y te añaden los intereses, que son acumulativos diarios, cuando te llegue el segundo cargo por esa tarjeta, ya sin querer puedes estar sobre $2000. ¿Ven qué fácil? Y solo te piden unos $20 para pagar. Pero si pagas los 20 y sigues usándola, en menos de 4 meses puedes tener $5,000 y $6,000 de deuda con la tarjeta. ¿Ven qué fácil es? Y la razón que es tan fácil entrar en deuda es porque esa es la estrategia de los bancos para que entremos en eso que la Biblia dice, esclavitud.
sí. O controlar el plástico si lo usa. ¿Está contento? ¿Está contento? Sí. Sí, vamos a seguir ampliando sobre el plástico. Sí. Ahora vamos a volver a eso. Ok, está contento con lo que tiene. Y de nuevo, 1 Timoteo nos habla de eso, que cada uno esté satisfecho con lo que tiene. Y eso es algo que vemos vamos a abrir la Biblia 1 Timoteo. Pero si desean, mientras buscamos en la Biblia, puede hacer la pregunta. La pregunta que le iba a hacer, si usted tiene una tarjeta de crédito y no la usa y decide cerrar esa tarjeta de crédito, ¿le afecta en su crédito? Sin haberla usado. Para tener el mejor crédito, a ellos les gusta que la use y que la pagues cada 2 meses, a 0 balance, a 3. Porque ellos no quieren que la pagues inmediatamente, porque entonces no te va a ayudar ni te va a perjudicar, pero ellos no ganan, así que no te dan más puntos. Porque mientras más interés y más la usas y haces el pago, más le gusta a ellos, entonces más te la suben. Pero si no la estás usando y la tienes, eso te da un poco de historia con ellos. Pero depende del banco, pero normalmente no te ayuda. No estoy seguro con cómo le perjudica. Yo sí le puedo decir que las mías, cuando yo estudié estos principios bíblicos, yo las cerré todas sin imposible perjudicar. Porque lo único que hace, si ellos reportan algo negativo por cerrarla, si bajan el FICO score 1 o 2 puntos, no importa en realidad. Pero más es mejor cerrarla. Si se la tiene y no tiene deuda, pues está bien. Sí, diga. Ajá. Bueno, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, usa unos principios, porque yo he leído su material, que yo no estoy de acuerdo con ellos bíblicamente. Porque una de las cosas que él enseña es la acumulación de propiedades, y esa acumulación, entonces, él enseña que te va a ayudar más tarde cuando necesites un préstamo con equity, con las entradas, pero estás cargando el préstamo de cada una de las inversiones que has hecho. Es lo que dice Rich Dad Poor Dad. Entonces, por ejemplo, el hermano mío es negociante en Nueva Jersey y practica ese método. Pero la recomendación que hace Crown Financial y otras de estas instituciones bíblicas, y que yo también he leído, que es lo que yo practico, es que yo trato de pagar la casa antes de entrar en otra, porque como vimos en la caída que hubo hace pocos años, si tienes 6 casas, durante esa caída, muchas personas la perdieron todas, con el principio de restaurar. Pero si se puede pagar y la casa está paga por la entrada de renta, de adquirido, entonces sí, mientras más tienes, mejor es. Pero la pregunta original es verdad, en este país el crédito es difícil hacer nada sin crédito, porque todo ahora se está usando las tarjetas de crédito para todo, para rentar un carro, para un vuelo de avión, por las computadoras que se compran. Entonces el sistema está cambiando. El crédito se tiene que cuidar, se debe cuidar, se
haciendo los pagos al día, pero siempre con los principios bíblicos de no tener deuda. Pero tener un buen crédito es importante en este país, como mencionado. Muy importante. Y más que estamos entrando en una época donde casi todo ya se está haciendo con tarjetas de crédito. Aún las gasolineras, muchas de ellas no toman cash. Sí, correcto. Porque algunas agencias, como Capital Carros, no las permiten, pero sí, se pueden usar el prepaid credit. Esa es la que está hablando esto. Sí, muy buena idea. Muy buena idea. ¿Hay una otra pregunta? Ok, Primera de Timoteo, el capítulo 6, versículo 6. Dice aquí, grande ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Así teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y perniciosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Fíjense, el versículo 10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos en esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Entonces, lo que está diciéndonos aquí el apóstol es que estemos contentos con lo que tenemos. He visto que muchas iglesias, el mandamiento 10 de codiciar, en mi opinión, es uno de los más negados de la iglesia. Porque muchas veces codiciamos o deseamos algo y no es porque no estamos contentos con lo que tenemos. Por ejemplo, he visto muchas iglesias que desean ser como la iglesia de allá, de la esquina. Allá no hay una iglesia, yo lo he visto, pero una iglesia allá. Por ejemplo, que ellos tienen una administración diferente. Entonces he visto iglesias que dicen, ojalá fuéramos como aquella iglesia. O también en el trabajo, ojalá tuviera aquel trabajo. O cuánto quisiera tener aquel carro. O aquel salario. Entonces el apóstol nos está diciendo aquí, bajo la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, que estemos contentos con lo que tenemos. Si se puede mejorar, con oración y con estudio de la palabra, lo vamos a mejorar. Pero no porque estamos desatisfechos y queremos ser como otra organización o como otra persona tener el salario de otro. ¿Me están entendiendo? Entonces, codiciar, contentamiento. Una persona que está contenta, satisfecha con lo que tiene, es una persona que no fácil entra en deudas y tampoco entra en tentación con la riqueza. El dinero no es malo. Lo que sí es malo es el amor al dinero. Porque he visto muchos pobres que aman al dinero más que a los ricos o que los ricos aman al dinero. ¿Me hago entender? He visto muchas personas de la iglesia que no tienen, pero desean y codician tener lo que tienen otros. Y lo que les advierto, de acuerdo a la palabra de Dios, es que estemos contentos con lo que tenemos y el Señor seguramente, siguiendo estos principios, nos va a seguir prosperando. Número 12, para salir de deuda, considera un cambio radical en tu estilo de vida. Cuando hagas el presupuesto de tu hogar, considera lo que estás gastando, qué es importante, esencial y qué no lo es. Y para hacer un presupuesto, una de las cosas que recomiendo es que primeramente no solo se sientan a hacerlo, sino que por 30 días, sin hacer presupuesto, pero por 30 días, escriban todo lo que usan el dinero, todo lo que gastan, hasta el último centavo, por 30 días.
diario. Cada compra, cada transacción, por 30 días lo escribe, lo guarda, y después de los 30 días entonces se sienta y mira, lo suma y ve dónde está gastando y cómo se le está yendo el dinero. Después de esos 30 días están listos para formar el presupuesto. El presupuesto entonces van a saber dónde están teniendo escapaditas y ahí comienzan a llevar como mayordomos más fielmente lo que Dios le ha dado. ¿Está bien? Entonces, saliendo de la deuda no se den por vencido. Nunca. Bien, en Lucas 3:14, cuando Juan el Bautista estaba predicando, preparando el camino para el Señor, le preguntaron a los soldados qué debieran hacer, ya que eran siervos de Dios porque habían sido bautizados por Juan. Y dice el versículo 14, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no extorsionéis a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario, le dice. Y también en el libro de Filipenses, saben que muchas veces hablamos de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que fortalece. Y hablamos de ese versículo en cada situación. Pero quiero que leamos un momento los versículos que lo rodean, para entender en contexto ese versículo. Dice aquí el apóstol Pablo, vamos a comenzar con el 11. Dice, no lo digo porque tenga necesidad. Dice, pues aprendí a contentarme con cualquier situación. Sé vivir en pobreza y en abundancia. En todo estoy enseñado para altura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces el versículo que conocemos, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Este pasaje también está conectado con el contentamiento, estar satisfecho. Yo no tengo que ser igual que mi hermano que vive al otro lado de la calle, yo no tengo que manejar el carro que él maneja, yo puedo ser parte del pueblo de Dios en alegría con todos mis hermanos sin desear lo que él tiene. Les voy a decir una historia como yo aprendí eso. Recuerdo, yo soy fanático de los Harley Davidson, me gustan los motores y mientras más grande más me gustan. Y recuerdo que un buen amigo me dijo que me tenía que ver y se apareció con un Harley Davidson nuevo, con la pintura como a mí me gustaba, con un tren que era un gold trim de oro que lo hacía. Preciosa la motora. Y a mí me encantó la motora. Y me di cuenta de algo. Humanamente hablando, la primera cosa que el corazón, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la primera cosa que sentí era el deseo de tener una. Y comencé a calcular si yo podía comprar una. Y me estaba emocionando porque me parecía que iba a ser posible. Pero me di cuenta que eso era una manera indirecta de codiciar lo que no era mío. Cuando el Espíritu Santo me impresionó con esa realidad, entonces cambié mi pensar y celebré que Él pudo hacerlo sin deuda, y celebré y oré por Él, y sí le di la cuenta que Él me dijo que le diera, pero con alegría por Él, sin desearlo para mí. ¿Me entienden?
Eso es muy importante porque muchas veces decimos, porque yo quiero una iglesia como aquella, o yo quiero un pastor como aquel, o yo quiero aquí, bueno, cuidado, pero yo quiero una esposa como aquella, o un esposo como aquel. Estemos contentos con lo que tenemos. Si Dios está con nosotros y estamos siguiendo los principios bíblicos, estemos en paz. Y si alguien prospera, aleluya, gloria al Señor, al Dios de Israel, Dios te bendiga. Y Dios también sigue bendiciendo a uno y a otro de diferentes maneras. Pero contentos con lo que Dios nos da. Eso es lo que les quiero decir. Que estemos contentos. El presupuesto. Esta es la parte que algunos querían llegar, ¿verdad? El presupuesto. Toma un inventario y entiende tu posición financiera. Esos son los 30 días que había dicho. Toma el inventario. Les va a ayudar en gran manera para entender, saber. Número 2, lleva cuenta de los gastos por 30 días. 3, lista todas las deudas con las cantidades que debes, pagos mensuales, fecha límite y tasa de interés. Muy importante entender y saber cuál es el interés que te están dando, por qué tiempo te lo están dando, que no haya penalidad por pagarlo antes del tiempo. Muy importante también con las hipotecas, asegurarse que puedan pagarla antes del tiempo. Porque una de las cosas que hemos visto que funciona, que yo la he hecho, es que yo compro la casa y entro con la hipoteca necesaria y siempre trato de que sea 15 años o menos. Pero eso no me molesta porque yo sé que sabiendo que el interés es fijo, que no hay penalidad por pagarla antes, con un pagarés extra que se haga al mes, una hipoteca de 15 años se puede pagar en 7, 8 y se ahorra todos los intereses. ¿Me dice claro? Así que consideren eso y también con los carros, cuando vayan a pagar las deudas, considera el interés que estás pagando. Si el interés es un 3% y otro es el 7%, trata de hacer todo lo posible para pagar el más grande, pero de acuerdo al sistema que estábamos hablando. Pero siempre el interés alto, pues te cobras más. Presupuesto. Calcula las entradas. Cada entradita que tienen, calculen para ver y asegurar que están viviendo dentro de lo que Dios les provee. Calcula los gastos fijos, esto para crear el presupuesto, y los gastos variables. Diseña un presupuesto por categoría. En otras palabras, ya lo vamos a ver, categoría, o sea, el gasto de transporte, la gasolina es una categoría, seguro de vida, seguro de salud, otra categoría, entrenamiento, por ejemplo, el carro o algo, si lo tienen, entonces esa es otra categoría. Así que hagan categorías para ver dónde se está gastando el dinero. 7 horas por sabiduría para tener metas, controla los gastos y disciplina manteniendo el plan. Como los bancos están ganando y acabando con el pueblo de Dios, como yo digo, es porque ellos se planifican por mucho tiempo. Ellos hacen planes de tenerte con esa hipoteca por 30 años. 30 años es bastante, ¿verdad que sí? Y cuando comienzas esos 30 años, simplemente con el pago que ellos te han dado, no es hasta el 15 año a veces que comienzas a disminuir el principal del préstamo. Los primeros 15 años a veces son puro interés por el préstamo. Por eso tenemos que estudiar las deudas que tenemos para ser estratégicas, tener la estrategia para reducirla lo más pronto posible y no entrar en deudas. Y el presupuesto, manténlo visible y disponible.
un presupuesto no es algo que yo hago hoy y lo hago en 2 semanas y terminé. Tener un presupuesto es algo que tienes que tenerlo a mano y estudiarlo todo el resto de tu vida. Saber lo que está entrando, lo que está saliendo, lo que está yendo, para mantener siempre los bienes que el Señor nos ha dado, para mantenernos dentro de lo que Él nos ha provisto, con nuestros trabajos y nuestros bienes. Mantener las entradas al día. Tenemos que tener cuidado porque una escapadita con Él se nos escapa, y si lo hacemos 2 o 3 veces en el mes, no parece mucho, pero puede ser de 50 a 100 dólares dependiendo de cuántos son en la familia, y ahí se va el dinero. Y lo importante es que lo velemos. Número 10, haz una cita con tu esposa, si estás casado, o con tu esposo, para revisarlo. Algo que yo hice también es que cuando yo estaba con el presupuesto y los niños estaban en casa, los hijos, no son niños, son hombres, pero yo me sentaba con ellos y con mi esposa, los 4, y mirábamos a ver cómo nos iba el presupuesto. Y cuando uno de ellos quería algo que no estaba en el presupuesto, entonces hablábamos de cómo lo íbamos a proveer, y a veces ellos soportaban un patio o hacían algo y se ganaban lo que querían para poder cubrir eso. Y por eso hoy en día ellos tienen su presupuesto y ellos hacen lo que aprendieron. Así que los niños deben estar con nosotros. Aquí hay algunas ideas para las categorías y también tienen los papeles que hemos provisto para que alguien dentro de eso, sí que aquí tenemos más. Pero ahí en las páginas 5A, B, C, D y E de los papeles que tienen, he usado el presupuesto de Crown Financial, que van a estar estudiando, creo, y eso es para ayudarles a entender las diferentes categorías y para personalmente ver cómo está. Esta es otra categoría y muchas veces se nos escapa, por ejemplo, la ropa, los ahorros. Siempre debemos ahorrar algo que ha funcionado para muchos y es que cuando llegues a los 6 meses de reservas para emergencia, entonces vas a sentir un gran alivio cuando puedas estar fuera de deuda y tener 6 meses de reserva. Entonces van a sentir ese alivio, esa bendición divina de poder ayudar a otros y pueden entonces ser una gran bendición, no solo para la familia, sino también para la iglesia, para los hermanos, para los necesitados, porque saben lo que tienen y lo que pueden hacer. Ahí en la página 5A y 5B, CD y E tienen los recursos estos del plan de gasto mensual. Y por el tiempo no vamos a entrar en los porcentajes, pero hay una página ahí que tiene los porcentajes. Si ganas $25,000 al año y son 4 en la familia, los porcentajes de cuánto debe ser el gasto de casa, de vivienda, de auto, de todo, para que estén dentro del porcentaje recomendado de acuerdo a los principios bíblicos para vivir en paz. Lucas 14:28. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sobre el presupuesto? Recordamos como repaso. ¿Cuánto de todo lo que tenemos le pertenece a Dios? Todo. Y Él nos dice que Él quiere que nosotros sepamos y mantengamos orden y podamos dar cuenta de lo que Él nos ha dado. Para eso necesitamos un presupuesto. Para eso necesitamos saber cuándo nos vamos
estamos o cómo salir de la deuda estratégicamente para estar libres y estar alegres sin las presiones de esta cultura que son tan reales. Jesús dice, ¿por qué? ¿Cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero centavos los gastos si tiene lo que necesita para acabar? El Señor quiere que estudiemos y la voluntad de Dios es que nosotros prosperemos en todo lo que hagamos, que tengamos salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Bien, hemos llegado a la parte número 2. ¿Por qué hablar del dinero? He oído muchas personas que dicen, pastor, no me gusta hablar del dinero. Bueno, les voy a dar unas estadísticas interesantes. El dinero o el tema de posesiones, inversiones, es el tema más mencionado por Cristo. Ustedes lo sabían. Interesante, pero es real. Más de 2/3 de las parábolas tratan de dinero y posesiones materiales, de las parábolas de Jesús. Más de 2000 referencias bíblicas hablan del dinero. Ahora, ¿cómo se compara eso con la fe, la oración y todo lo otro? Aquí están las estadísticas. Solo cerca de 500 acerca de la oración y menos de 500 de la fe, comparado con 2000 que hablan sobre las posesiones. ¿Saben por qué es tan importante las posesiones y el dinero? Porque en el dinero es fácil medir la espiritualidad del individuo y la consagración de los mayordomos. Y es un lugar de contienda y a veces de lucha. El dinero es vida, es un denominador común. Las finanzas son campo de batalla espiritual. Y eso es una realidad. Seamos honestos, cuando tenemos deuda y cuando no tenemos para pagar los biles y para pagar lo que necesitamos, no es verdad que nos agota eso y nos acaba, como dice. Sentimos ese peso. No es fácil adorar cuando no estás seguro que vas a pagar la renta al fin de mes. Por eso es que es tan importante. El Señor habla tanto de las finanzas para que nosotros estemos en éxito. Dice, la batalla espiritual en el mundo, en los negocios y en lugares de trabajo, todo es inversión, dinero en la casa. Muchos de los divorcios, más del 70%, dicen que tienen como base diferencias en las finanzas y cómo gastar y ahorrar que contribuyen al divorcio. Así que las finanzas, la mayordomía, es algo de suma importancia que muchas veces negado o ignorado en la casa de Dios, en la iglesia. Y también en la iglesia es un punto de dificultad a veces. Porque las personas que no saben dicen, porque están malgastando, pero no están involucrados, no están formando parte de un comité de estudio para saber cómo van las finanzas del hogar, de la casa de Dios. Pero todos somos responsables por esta casa. Dios usa el dinero, aunque todo el oro y la plata es de Él, todo le pertenece, pero Él lo usa. El dinero compete con Dios. Y Mateo 6:24 lo vemos. Con el tiempo, el dinero es uno de los aspectos más fluidos de la vida. Y les voy a decir algo que muchas veces no entendemos. Cuando ustedes, por ejemplo, así como yo lo veo, así lo he visto todos 25 años de ministerio, lo he visto de esta manera. Cuando una persona trae su ofrenda al altar, cuando yo traigo mi ofrenda, ¿saben lo que eso significa? El dinero es parte de la vida. Cuando tú le das 40 horas a tu empleo, ellos te recompensan 40 horas de tu vida, de tus fuerzas, por el tiempo que les ha dado. Tu vida por 40 horas. 40 horas invertido en eso.
ellos te recompensan por tu vida. Por eso, cuando uno trae su ofrenda, está trayendo parte de su vida. Es una ofrenda a Dios. Traemos este regalo de Dios, que es parte de quien somos. Por eso es algo santo y es algo de adoración. Cuando traemos los regalos al Señor, las ofrendas, eso es algo que es una extensión de quién somos, de lo que hemos laborado, trabajado para traer eso como ofrenda a Dios. Por eso el Señor se agrada y también el Señor se siente un poco triste cuando no hay esas ofrendas y esa alabanza por lo que Él ha hecho. El dinero es una extensión de quien somos, de la vida, de lo que damos por la ciudadanía, por el empleo. Refleja enseguida nuestro caminar con Dios. En el gobierno, los agentes federales, si están investigando un crimen, ¿saben el primer lugar que van? Ellos van y investigan dónde estás gastando el dinero. Y viendo tu tarjeta de crédito o tu cuenta de chequera o de banco, ellos pueden medir qué estás haciendo, qué es lo que te gusta, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus vicios, cuáles son tus intereses. El dinero habla de cómo estamos nosotros. Así que lo hace. Rápidamente el dinero impacta el caminar con Dios. Interesante que muchos van a ver los Dallas Cowboys y se sientan en una silla bien incómoda, ahí apretaditos con personas que están gritando cada disparate, como dicen, y pagan bastante por poder sentarse ahí. Incómodo, ¿verdad? Pero muchas veces en la iglesia no se quiere dar el dinero. Este es el lugar que se debe dar del dinero, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el Señor quiere que seamos cabeza y no cola. Por lo tanto, el diezmo y el sábado son termómetros espirituales. ¿Sabían eso? El sábado es parte de tu tiempo, de tu vida. Y cuando adoramos el sábado, estamos dándole al Señor esa parte, ese día completo para gloria, para Él, para alabanza y oración, para la familia. Entonces el sábado y el diezmo y las ofrendas habla de cómo estamos individualmente y cómo estamos colectivamente. Una iglesia que padece de fondos para el ministerio local, gracias, es una iglesia que está padeciendo espiritualmente en alguna área. Mientras más espiritual y fortalecida la iglesia, mejor manejo de los fondos de Dios y más provisión hay para la obra de Dios. La prueba contemporánea de Dios en actitudes, ahí tiene los devocionales. Mientras más tiempo paso en adoración a Dios, más el corazón dispuesto a apoyar la obra de Dios. Es una condición espiritual. Cuando uno da, cuando uno devuelve. El tiempo con Dios personal en la recámara, he visto en nuestra actitud hacia el dinero y hacia la iglesia y los fondos necesarios para el ministerio. La vida integrada, el diezmo y las posesiones es una prueba de nuestra actitud hacia Dios. Porque el nivel de nuestra pasión es en proporción a nuestra intimidad con Dios. Si yo soy un fanático de los Dallas Cowboys, yo voy a pagar hasta $1,000 por un ticket. ¿Verdad que sí? Si yo soy un fanático de algo y un apasionado por un equipo de básquetbol o por algún ministerio o por alguna cosa, yo voy a apoyar lo que siento pasión por. Y cuando nosotros consideramos la iglesia, ¿qué es tu pasión? ¿Qué es tu primer amor? Voy a terminar con esta parte y después vamos a tener preguntas. Una de las cosas como director de mayordomía de nuestra unión
aquí quiero que entendamos la diferencia entre el método tradicional y el método que deseo que nosotros entendamos para dar en lo que es a la obra de Dios. Fíjense, la devocional tradicional está basada en información y emoción. La información y emoción ha venido de diferentes maneras. La información a veces ha sido limitada. Necesitamos esto, ayúdenos. Así como se ha hecho en tiempos pasados. Resguardada, escondiendo información en la tradicional, seleccionado la información y alterada. La emoción en dar a veces está conectada con reconocimiento. A veces una persona no devuelve un bien leal y fiel a Dios, pero le apasiona un proyecto y se tira por ese para reconocimiento o para sentirse mejor por la culpabilidad. Este es el método tradicional. También la generosidad y el deber, no porque tienes que hacerlo, tienes que devolver, tienes que dar. Bueno, ese método tiene que cambiar. Este es el método que los principios bíblicos dicen. Número 1, es nuestro deseo que haya información abierta y en confianza, con integridad. ¿Qué es el presupuesto de la iglesia? ¿Cómo va la iglesia local? ¿Cómo están los ministerios? Y tener una presentación y decir, aquí están todos los números para que ustedes consideren, en otras palabras, integridad abierta. Ahora, la emoción viene a ser parte, pero ¿en qué parte? La emoción es motivada por cómo caminamos con Dios. Y entonces la convicción del Espíritu Santo es la que nos conmueve a dar. En otras palabras, no es secreto, sino transparente, abierto. Miren, esta es la necesidad, esto es lo que está haciendo este departamento de jóvenes o los conquistadores, o esto es lo que estamos haciendo en el evangelismo, esto es lo que está haciendo la asociación, esto es lo que se está haciendo, aquí están todos los números, así abierto. Bíblicamente congruente, de acuerdo a la palabra. Y eso, el dar y la devocidad es determinado por nuestra relación con Dios y la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos inspira y nos da la capacidad de dar para la gloria del Señor. Bien, el tiempo se nos está yendo. Ahí tienen las vistas que tengo y hablan de que fue en el contexto de una relación con Dios que Abraham y Jacob fueron fieles en los tiempos y en la devocidad. Porque nuestra experiencia con Dios es lo que determina la devoción. Pero los principios bíblicos de la deuda, de cómo manejar el costo de la vida y cómo trabajar dentro de lo que podemos o comprar como podemos, los principios bíblicos nos darán la paz para seguir adelante y para prosperar en todo lo que hagamos. Las ofrendas, estos versículos ya lo ven, como Moisés dijo, que traigan de acuerdo a su bendición. Quiero terminar con este versículo. Veámoslo juntos. Deuteronomio 16, después vamos a tener un tiempo de preguntas. Dice, veamos juntos. Tu ofrenda voluntaria será en proporción a las bendiciones que te haya dado el Eterno tu Dios. Y ninguno se presentará ante el Eterno con las manos vacías. Cada uno ofrecerá su don en proporción a la bendición que el Eterno tu Dios le haya dado. Siempre venimos con un realito de alabanza. La lealtad determina quién servimos y nuestra actitud determina cómo servimos. Me alegra mucho que en pocos días van a iniciar
un seminario intensivo de las finanzas. Eso les va a ayudar a prosperar y a hacer las cosas de acuerdo a los principios y la voluntad de Dios. Así que felicitaciones en ese proyecto que se inicia el 16, ¿verdad? El 16 de febrero. No quería entrar mucho en los detalles porque sé que ahora viene ese lindo seminario, pero gloria a Dios porque lo están haciendo y van a seguir prosperando porque Dios nos ama y están aquí para aprender más del Señor. ¿Tienen algunas preguntas que pudieran quizás contestar y concluir nuestro tiempo? ¿Finanza o de palabras, cualquier cosa? Sí. Cuando uno hace su presupuesto y de acuerdo a lo que uno gana, todo el sueldo está comprometido. ¿Cómo cumplir esa parte de hacer ese ahorro de los 6 meses o de los 3 meses? ¿Cómo poder? ¿Qué tiene que quitar? ¿Qué tiene que hacer si abarca todo su sueldo, su gasto? Sí, por eso el presupuesto ayuda a determinar qué es esencial, imprescindible y qué se puede dejar fuera, qué gasto se puede quitar. Porque cuando vea cómo es la entrada y los gastos y vea cuáles pueden eliminar o quitar de gasto, lo ideal es que tenga un poco para ahorrar un poco. Si no tiene un poco para ahorrar, entonces todo debe enfocarse en o aumentar la entrada o cambio de estilo de vida o algo para vivir dentro de lo que se puede. Estoy contestando, ¿no? Bueno, lo que entiendo es que pues, tengo que medir mi estilo de vida de acuerdo a lo que gano. Y me imagino que hay algún momento en que quizás manteniéndome en mi presupuesto voy a poder eliminar cosas que me permitan quizás no ahorrar los 6 meses. Correcto. 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 Y va a ver qué alegría nos va a dar cuando llegue ese momento y pueda verlo, ajustar y decir felicidades. ¿Otra pregunta? Sí, dime. ¿Usted recomendaría que inviertes tu dinero en bolsa de valores? Buena pregunta. Primeramente, los pasos bíblicos dicen que antes de invertir, estemos fuera de deuda, no tengamos deuda. Cuando no haya deuda y tengamos la reserva para emergencia, entonces podemos ir invirtiendo. La bolsa de valores, claro, tiene su riesgo, pero la palabra de Dios nos aconseja que diversifiquemos en diferentes tipos de inversiones cuando lleguemos a ese momento, para que cuando caiga una, la otra se mantenga y no se pierda la inversión. Así que diversificación es la parte importante del principio bíblico para inversión, pero solo cuando las deudas y todo obra de acuerdo. Y de acuerdo a algunos autores, ellos dicen que no importa, pero bíblicamente tenemos que terminar las deudas, entonces las inversiones y el tiempo se puede tomar diversificando. Porque el Eclesiastés nos dice, y Salomón, que hay un tiempo siempre alto y bajo, tiempo de siembra y de cosecha. Y también pasa en la bolsa de valores. Hay un tiempo de sembrar y hay un tiempo de cosechar. Pero la diversificación es de suma importancia. Diversify. Buena pregunta. Ajá. Cuando la persona diezma, ¿sobre qué se debe diezmar? A veces hay ese malentendimiento de que debe diezmar sobre Eso depende de cómo pagan. Por ejemplo, si es una compañía o un independent contractor o un contratista independiente,
y le pagan en grueso. Entonces uno tiene que determinar cuánto me costó la pintura, cuánto me costó el labor. Entonces el net es la parte que es gravedad ganancia. Entonces se tiene que determinar individualmente cuál es el aumento. Depende también, porque si el salario tiene algunos gastos que le está dando, son responsables. Eso depende individual de la responsabilidad, si está comprando algunos de los materiales, si está pagando de otro empleado, o si simplemente es el grueso o el gross, y es la cantidad de aumento sin deducción, entonces esa es la parte de aumento. Se puede considerar todo eso. Si Dios dice, esa parte se la deja. Correcto. También dice que tiene que dar es el doble, aunque es conforme a nuestra fe. Yo puedo dar el doble, también si doy con más agrado y me presione tanto, doy no el doble, sino la mitad. 5% será pero tiene que ser esto sistemático para no estar pasando o dando ayuda, a veces lo damos, a veces lo traemos. Es interesante que diga el dólar. No sé por qué el dólar en la iglesia es el único lugar donde la inflación no ha alcanzado el dólar. Porque con un dólar no se puede comprarse en un burrito, Taco Bell ya, ¿verdad? Creo que está muy pico. Pero uno no puede salir a comer otra palabra, pero a su pregunta, el Señor dice que el diezmo es para Él, es de Él. Entonces, el doble diezmo es algo que uno recuerda la bendición, en la prosperidad y como Dios ha bendecido, lo hace alabanza y agradecimiento a Él. Siempre con las ofrendas, nunca con manos vacías para mantener el ministerio de la iglesia local. Pero quiero enfatizar también que el Señor, eso que nosotros traemos a Él, sobre Él, es algo que viene de alabanza, de agradecimiento a Él. Recuerdo a William Hogan, esa es la pasta de Hogan. Él comenzó a diezmar cuando apenas tenía solo $1, creo, comenzó a trabajar. Y cuando llegó a su tiempo ya de retiro, él estaba diezmando, devolviendo a Dios su salario completo, porque ya no lo necesitaba tanto que había aumentado la bendición. Entonces él devolvió todo su salario a la obra del Señor. Así que hay personas que han tenido ese tipo de éxito y que son muy famosos, han sido muy famosos, que han dado todo porque el Señor ha bendecido con gracia. Sí. Perdón. Sí, ahora no. Dígame. Yo soy de un lugar de origen. Yo pertenecía a una iglesia a la cual quiero mucho. Y de pronto yo decido mandar mi diezmo a esa iglesia y no a la iglesia donde usualmente me congrego. Que, digamos, igual se está cumpliendo con el mandato de dar los diezmos, pero usted como pastor y gente de la mayoría, ¿qué punto de vista usted estaría para la sorpresa? Buena pregunta. El Alforí es el lugar donde comemos, donde nos alimentamos. Y donde yo esté comiendo alimento espiritual es donde yo debo de apoyar la obra
Burleson, donde estoy viviendo, yo debo de proveer por mi hogar en Texas y también tratar de ayudar donde pueda, pero mi principal responsabilidad es donde yo estoy, donde están mis pies. Yo estoy aquí parado, aquí es donde yo apoyo, esta es mi casa, donde la casa de Dios, donde yo adoro y donde yo apoyo. Si estoy aquí, aquí. El alfolí es donde yo como. Voy a ir ahí y después como hay la misma pregunta. Correcto, sí. Es correcto, sí. Los taxes que le pertenecen a este gobierno no se pueden pagar en México o en otros países. Sí, los impuestos. Sí. Bueno, la palabra de Dios habla de co-signers, de firmar por otro y no hacerlo. Cuando es entre familia, tienen que decidir personalmente, porque la realidad es que si es su hijo, aunque no firme y tiene problemas, va a tener que trabajarlo de todas maneras, porque siempre sigue. Así que es un poco diferente, pero el consejo bíblico es de tener cuidado en eso. Y tengamos cuidado también cuando compremos, por ejemplo, quiero decirte esto, un carro, para que no seamos seguridad. La Biblia nos aconseja de eso. Por ejemplo, nosotros, cualquier préstamo que se haga, y hablamos de eso un poco, nunca debe de comprometernos el préstamo de que si hay alguna emergencia, nosotros podamos vender el carro sin tener deuda. ¿Me hago claro? Por ejemplo, si vas a sacar un carro porque necesitas un carro que puedas confiar en él, asegúrese que al comprarlo sea el valor 80% del préstamo o menos. En otras palabras, si yo pierdo el trabajo y yo debo $10,000 en el carro y el carro vale $8,000, estoy fuera del principio bíblico de surety, de aseguranza. ¿Me hago claro? En otras palabras, cuando compre de tal manera que nunca se comprometan si hay una emergencia, puedan vender el carro y quedarse siempre sin deuda o sin obligación. Porque muchas personas compran un carro que vale $8,000 o que tiene valor de $8,000 y lo compran en $15,000 y ya no lo pueden vender. Y si hay alguna emergencia o urgencia, tienen que salir del carro, no pueden porque están comprometidos y eso es una forma de esclavitud. Así que tengan cuidado con eso. ¿Ven acá? Sí. Ajá. Solamente se le tiene que dar solo con unos planes de trabajo o cualquier ingreso. O sea, si te llega como el impuesto de lo que tú ganas, de lo que te des un impuesto de regreso, tienes que sacar el 10% y dárselo a ti. Sí, el principio bíblico, una de las cosas que no queremos hacer es de tratar de dictar. Lo que queremos es que entendamos el principio bíblico. El principio bíblico es todo el aumento que hayas recibido. Un diezmo que pertenece a Dios, sea en el campo, donde sea. En otras palabras, si el aumento ha venido, lo que ha sido deducible, o lo han quitado a través del año, entonces te lo dan después, entonces aumenta. Bueno, de acuerdo al principio bíblico de aumento. Yo antes estaba diezmando, pero diezmaba lo demás, lo que era el pago fijo que me tocaba a mí a la semana. Pero luego mi esposa me dijo, puedes hacerlo para que no des diezmo cuando te mandan tus taxas. Y yo empecé a diezmar desde el gross, cuando sale ya mi cheque completo. Desde las taxas que me quitan, yo pago ya todo mi diezmo completo. Porque si el aumento dio diferente, no da más. Es el principio bíblico por eso.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Pastor, Ajá. por ejemplo, en el caso no decía la gasolina en ningún gasto. A mí me pagan un cheque de Ajá. y yo agarro el diezmo de ese total, 10. Pero yo cuando me pagan las taxas, yo no sabía que tenía que diezmar, pero yo no deduzco ningún gasto. Yo el sueldo entero como que me pagan, yo saco mi diezmo. En este caso, ¿cuál es mi problema? Si uno gana $1,000 al mes, como ejemplo, y de eso es un trabajo de empleo personal donde le pagan a uno gross como contratista o como negocio y tiene el gasto de $100 así de gasolina, entonces el aumento solo 900. El aumento son solo 900. Si tenemos $1,000 de entrada y 100 de gasto de gasolina o de gasto de materiales y nos pagan 1,000, después como contratista, como empleador, como compañía, el aumento son 900. Ese es el aumento, el principio bíblico es el aumento, correcto. Bien, 2 más y vamos a orar. ¿Podemos cantar aquí que nos dirija un himno para cerrar el sábado ya? ¿Sí? Sí, 2 preguntas más. ¿Una vez? Puede haber un malentendido ahí. No voy a diezmar, digamos, entonces yo digo, no, pero yo gasto gasolina para trabajar. No. Que quede claro que eso no es. Sí, gracias. Sí. No. Si a uno le pagan gross es que, por ejemplo, cuando yo tenía mi negocio, yo tenía un negocio de camiones en Nueva Jersey. Y cuando los camiones regresaban, ellos traían algunos, por ejemplo, traían $6,000. Y si entraban 3, eran $18,000. Por primera apariencia uno dice, bueno, el aumento ha sido $18,000. Pero ese no es el aumento, porque como negocio tuve que gastar el piso, el petróleo, el pago de los empleados, y después de deducir eso, si eso me costó $8,000, entonces el aumento como negocio fueron 10,000. Ese es el aumento. Pero a nivel personal, si yo estoy viajando a una empresa que es a 20 millas de aquí y ellos me están pagando como empleado por hora, es diferente a una compañía o como contratista. Entonces cuando ellos pagan, ese es el grueso o el neto.